cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y en este mismo momento vamos a ver tu lectura. ¿Qué tiene que decirte el amor o el desamor? ¿En dónde estás ahorita? ¿En qué situación estás? Vamos a ver qué sale para ti en esta ocasión. No necesariamente es a las mismas personas que le estoy leyendo, ¿ok? Puede ser a otro grupo. Pero mira, antes que nada, ya corté las cartas. Antes que nada, el oráculo de replanteamiento dice, así en pocas palabras, oye bien, quiere replantear la relación. Esta persona quiere replantear la relación. Pero entonces, vamos a hacer una cosita. Como eso es así tan directo, tan rápido, tan de una vez, voy a ver aquí las posibilidades que existen. Algunas otras posibilidades que puedan presentarse aquí en este querer replantear la relación. Hay que saber por qué se fue esa persona, qué fue lo que pasó, por qué quiere replantear, para qué, cómo, cuándo. Vamos a ver todas esas cosas, ¿ok? Pero entonces el oráculo de las posibilidades algo me va a ir diciendo. Vamos a sacar varios oráculos. Y dice, apuesta lo que quieras que volverá. Ya lo estamos viendo. Esa persona quiere replantear la relación y te dicen, apuesta lo que quieras que volverá. Entonces, definitivamente es que esa persona va a volver. Pero vamos a ver, porque una cosa, eso no es así tan fácil. Eso no es sumar 2 y 2 son 4. Eso tiene su raíz cuadrada, eso tiene coseno y seno y coseno, tangente y cotangente, todo lo que tú quieras. No, señor, no, señora, eso no es así tan fácil. Vamos a ver, en el oráculo de el amor y el desamor, ¿qué otra cosa te dicen? Quiero ir más profundo para luego sacar esas cartas, lanzarlas. Te piensa mucho. Esta persona te está pensando bastante, mucho, y de verdad quisiera honestamente, definitivamente, saca conclusiones, mi querido Tauro, que lo que necesita es replantear la relación. Así de una. Y vamos a ver esta otra que dice, ha intentado olvidar, pero no ha podido. Definitivamente, oye esto, ¿vale? Esta persona de todas, en el medio de todo y a pesar de todo, esta persona ha querido olvidar, pero definitivamente como que le ha costado. Le ha costado bastante el hecho de tener que olvidar. Y quisiera que te piensa mucho y quiere replantear. No le queda más remedio. Si no te puede olvidar, si ha intentado irse lejos, ha intentado soltar completamente y no ha podido, entonces no queda más remedio que, ¿verdad?, esperar ese replanteamiento. Vamos a ver, yo no sé por qué, de qué manera, por qué se fue esta persona. Vamos a ver esta carta. Es una carta a la posesión. Me siento frustrado o frustrada por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otras personas. Sí, señor, así es, eso es lo que pasa. Y por eso es que ahora va a querer, como quien dice, replantear la relación. Entonces, si las cosas son así, empezamos con tu lectura. ¿Qué dice esta persona? Mira, esta persona sabe lo que hizo. Esta persona está bien clara que esta ruptura se fue, que esta ruptura se hizo. Bien sea tú que le hayas dado, como quien dice, ese toque mágico de patada por las nalgas y te lo mandaste, como quien dice, para el Cayotunay. O bien sea que esa persona se haya ido por su propia cuenta y por sus propios medios. Lo cierto es que aquí se ve claramente que esta persona sabe que esta relación ya está terminada, que tú no tienes nada que ver con esa persona y esa persona no tiene que ver nada contigo, ni derecho sobre ti, a pesar de que le estén matando los celos. Y le están matando los celos porque te ve con alguien más o con algunas otras personas, o te ve feliz, o te ve en las redes sociales brincando y saltando como que si no hubiese pasado nada. Esa es la actitud, mi querido Tauro. Esa es la actitud. ¿Cuándo dijiste tú que sencillo? Mira, primero muerta que sencilla, como dicen por ahí. Primero muerto que sencillo. No, señor. Siempre con tu sonrisa espectacular,
así por dentro estés un poquito malito todavía o malita. Pero esa persona no puede estar viendo que tú estás ni padeciendo ni sufriendo. Mientras esa persona vea y tenga y constate que tú estás todavía dolido o sufriendo, padeciendo, más se va a dar su bomba, más se va a tirar su importancia. Y entonces por ahí se puede agarrar. ¿Sí o no, mi querido Tauro? Dime que no es verdad lo que te estoy diciendo. Uno tiene que saber poner sus valores donde van. Ahora, quiere replantear a lo mejor por lo que fue, por lo que haya sido. Probablemente no fue porque se portó como un niño de Atoche, ¿no? Que quiere venir a replantear la relación. Porque si no, estaría esperando a que tú algún día lo hicieras, ¿no? Entonces quiere decir que esa persona algo hizo. Entonces, poco a poco. Ahora es tu turno. Ahora te toca a ti. Entonces, estoy viendo que esa persona definitivamente sabe que cometió el error y que no le queda más remedio. Que si quiere Celeste le va a tener que costar. Vamos, seguimos. Por ahora no se te ve o no se ve, digamos, comunicaciones. Es cierto, tú dirás, pero ¿cómo? Quiere replantear la relación, pero a mí no me ha llamado, no me ha buscado. Por ahora no lo va a hacer. Por ahora estoy viendo que en su interior, a pesar de que sabe que está rota esa relación y son dos arcanos mayores que le han salido a esta persona. Es de tomar cuidado, es de anotar y apuntar todo, ¿sabes? Porque es una persona que sabes que va a volver, te piensa bastante, ha intentado olvidarte, pero no ha podido, todo lo que quieras, siente celos, pero todavía se tranca, todavía no es capaz de comunicarse, de tener algún mensaje, porque sabe que todo se terminó. O sea, ¿cómo te explico? Es como que si te botaron de tu trabajo y ¿qué vas a hacer en tu trabajo? ¿Cómo vas a ir? Tendrás que tener una gran excusa para ir a presentarte a tu trabajo si no te quieren ver allá porque te votaron, ¿cierto? Ok, vamos, seguimos. Tú estás cansado y estabas muy cansado y prácticamente, como quien dice, has botado las cargas. Has dicho, pa'l carrizo todo. Ya no quiero más nada. Ya estoy harta de tanto rollo, de tanta preocupación. Ya tengo que soltar. Eso es lo que tú necesitas hacer y te lo está diciendo el tarot como una advertencia. Suelta, mira, suelta esas cargas y definitivamente la carta invertida así me está diciendo que estás soltando y si no lo estás haciendo te están diciendo que lo hagas porque es como una advertencia que te están dando, un consejo, digamos, como, como que no te toca de otra. Tienes que soltar, mi querido Tauro, para que las cosas se comiencen a mover, digamos. Sí, mira, hay una decisión definitivamente como resultado de esta situación. Hay una situación, hay un resultado, mejor dicho, una decisión a tomar en este resumen de esta situación. Es necesario plantear una situación, pero también veo que aquí el tarot te está hablando de que muy probablemente necesites hacer un cambio de ciclo. Pareciera ser que probablemente a lo mejor tú sueltas, pero quizás esta persona con todas las ganas que tenga de verte, a lo mejor no se lo haces tan fácil. Es lo que estoy viendo, ¿sabes? Pareciera que no. Voy a buscarte aquí en oráculos de los enamorados, si es que viene para ti alguien diferente. Probablemente es que viene alguien. Porque sí que te digo, no se le está haciendo nadita fácil a esa persona. Hay una decisión que viene por allí con esa situación o con esa antigua relación, digamos, como para ya dar un finiquito. Y veo que tú sueltas, ay, 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 no sé, pobre ex, porque si quiere venir a replantear la relación y que no ha podido olvidarte, lo ha intentado y no ha podido y te piensa mucho y tú sabes que va a venir, pero yo te estoy viendo a ti como volteando así por otro lado, nanay, nanay. Vamos a ver entonces, el oráculo de los enamorados, ¿te estará diciendo algo? Vamos a ver. Dice, romance en puerta. Oye, ese nuevo amor te hará olvidar el pasado. Ya yo lo sabía. Cuando yo tengo que sacar cartas así, es porque me están diciendo, sácale una carta porque viene
algo nuevo que viene para ti. Esta persona quiere replantear, pero para ti hay algo nuevo. Quizás cuando esta persona quiera venir a replantear es porque ya tú has visto otro lado. A lo mejor esta persona se tarda y en ese tardar, como quien dice, el que espabila pierde. Si te resbalas, pierdes. Entonces, espabiló mucho y que se quedó, como quien dice, en el aparato. Y tú seguiste adelante. Y si veo que te toca hacer o pareciera ser que toca hacer un cambio de ciclo como obligatorio, no queda de otra, por muchísimas razones. Esa persona a lo mejor no se manifiesta todavía, le cuesta manifestarse, por más de que quiera, pero no actúa. Entonces tú como que te vas de largo. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Tauro. Y ya sabes, si te pido por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.